Muy buenos días a todos. Son las 9 de la mañana, así que comenzamos puntuales como siempre. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida al cuarto webinar que hemos organizado para ustedes participantes de ICAMI de la región noroeste. El día de hoy tenemos el tema inteligencia emocional, manejo de la ansiedad y resiliencia. Creo que es un tema que nos puede venir muy bien para esta situación que estamos pasando. Para los que es la primera vez que se conectan, me presento. Mi nombre es Alejandra Bernal y yo estaré acompañándolos a través del chat y a través de las participaciones. Para comenzar con la dinámica del día de hoy, les quiero compartir el plan de trabajo para que tengan una idea de cómo va a desarrollarse esta sesión. Ahí en su pantalla ya tienen los horarios. Ahorita, después de esta pequeña bienvenida e introducción, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, Mayello García. Ahorita se los voy a presentar. A que nos platique sobre este tema. Va a llevarle alrededor de 40 minutos. Y después está programado un tiempo para ustedes. Sesión de preguntas y respuestas, de experiencias. Los invito y los animo nuevamente a que compartan. Este espacio es para ustedes. Y la idea es estar terminando entre 10:15, 10:20 a más tardar. Quiero ahora pasar a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, Mayello García. Mayello, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Estamos muy contentos de que vengas a platicarnos sobre estos temas. Y ahora pueden ver en su pantalla la información de Mayello. Dentro de su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene especialidad en Inteligencia Emocional por el ITESO. Cursos de Inteligencia Emocional por la Escuela de Inteligencia Emocional de Madrid. Es exalumno del Liceo del Valle Guadalajara. Actualmente estudia la especialidad en Programación Neurolingüística por la Escuela de Inteligencia Emocional de Madrid. Dentro de su experiencia profesional, fue abogado en materia laboral en Prepal, abogado litigante en Sánchez Carranza, abogados SC, socio fundador de APRO Imagen, primer secretario general y consejero jurídico de FAPACE. Desde hace 10 años está vinculado a la educación a nivel directivo y docente y actualmente es consultor y conferencista en dirección de personas e inteligencia emocional para empresas y asociaciones, autor del libro Haz algo increíble y que sea amor, del editorial EUNSA, y es director en High School del Instituto Chapultepec, sede sur. Mayello, de nuevo muchas gracias, bienvenido, y te dejo aquí ahora con tus participantes. Gracias a todos. Gracias, Alejandra. Un saludo a todos. La verdad es que lo primero que quiero hacer es pues agradecer la oportunidad de poder tener esta conversación. Agradecerle al ICAMI, agradecerte a ti, Alejandra, agradecerle al doctor Francisco Erce, que le mando un saludo hasta su casa, sabiendo y esperando que está bien y cuidado y atendido, ¿no? Y pues la verdad es que la intención de esta conversación pues es que ese es mi deseo, ¿no? O sea, que pueda ser una conversación que pueda ser útil y me presento un poquitito, realmente es tema de un par de minutos para poder entrar de lleno. Les quiero compartir que, pues nada, me dedico a la inteligencia emocional desde hace unos años. He tenido la fortuna de poder estar en varias empresas. Aquí del noroeste de Sinaloa es increíble. Tengo 4 años viviendo aquí en Culiacán y la verdad es que solo tengo como palabras de agradecimiento y de afecto hacia las empresas, hacia los empresarios sinaloenses y hacia la gente de Culiacán. La intención de la conferencia o de esta conversación que vamos a tener el día de hoy es poderles compartir cómo hacer un puente de la ansiedad a la resiliencia,
Decía Víctor Frank, psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, tiene un libro precioso. Al final de la plática voy a compartir unos recursos que quiero sugerir, entre ellos el libro de él. Decía este doctor lo siguiente en su libro del hombre en busca de sentido: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y aquí sale una primera palabra clave, que es la actitud. Hace unas semanas decía el gobernador de California, Gavin Newsom, en una declaración que dio, lo siguiente: nuestro destino y nuestro futuro están dentro de nosotros. Al final son las decisiones y no las circunstancias las que determinan nuestro futuro. Y aquí viene el segundo tema o foco que quisiera compartir: actitud y decisiones. Estamos en una situación, no quiero ampliar porque creo que todos pues estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en una situación difícil, quizá no prevista, de desinformación, los datos son alarmantes. Y quizá una cosa que podemos compartir es que la situación en sí misma no nos volverá mejores, ¿no? Después de la gripe española de 1918, donde fallecieron 30 millones de personas, se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con esos datos quiero pasar al otro frente. Las personas buenas son las que marcan la diferencia. Y quizá como la plataforma o el trasfondo de esta conversación es poder compartirles ideas prácticas, le llamo prácticas inteligentes de inteligencia emocional, es compartir un contagio de lo bueno, porque lo que nos definirá será la actitud y las decisiones de lo que hacemos. Creo en las personas, creo que la transformación de las personas marca la transformación de las empresas, y creo que esas personas que hacen las instituciones crean la cultura que determina el ambiente laboral. Hace unas semanas, Paco Calderón, este caricaturista de Reforma, hacía una tira cómica que cómica y certera, les recomiendo ampliamente, en donde hacía un agradecimiento a los empresarios del país por el esfuerzo y la dedicación. El artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo habla sobre retribución, y quisiera, con esta última parte o la misma norma 035, quisiera como marcar 3 focos de esta conversación. Hay que poner el acento en las decisiones que tomamos, en la actitud con la que enfrentamos las situaciones, volteando a ver a las personas. Este es el contenido de la sesión que quiero compartir con ustedes, para poder tener un esquema. Una breve introducción. Quiero entrar al tema de la ansiedad y del estrés, y luego cómo hacer un puente de esa ansiedad y ese estrés, una redención, llamémosle, para entender lo que es una aptitud, la resiliencia, como una capacidad para enfrentar lo que estamos viviendo. Tiene 2 características, quisiera centrarme en la aceptación y en la flexibilidad. Y los últimos 10 minutos, o sea, entre las 9:30 y las 9:40, poder entrar a las prácticas inteligentes. Son 5 prácticas útiles, concretas, que quiero sugerir tanto a nivel personal como para todos los colaboradores que tienen en sus empresas. Al final, quiero sugerir unos recursos de unos libros, unos TED Talks, unas aplicaciones que existen que creo que nos pueden ayudar a enfrentar todo esto. Pues bien, ¿qué es la ansiedad? Para poder compartir qué es la ansiedad, me gustaría mencionar que la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, este gurú de la inteligencia emocional neoyorquino, que en los 90s bajos dio la definición sobre la inteligencia emocional, decía que es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Hay 5 emociones base: el enojo, la alegría, el miedo, el afecto y la tristeza. Y me gustaría, porque nos puede servir para clarificar, que una emoción y un sentimiento tienen una diferencia, pero en rasgos generales quiero manejarlo como lo mismo. El sentimiento es la afectación que tenemos de algo que nos viene del exterior, o sea,
el enojo o el miedo o la tristeza es la manera en la que nosotros estamos recibiendo algo que nos viene de fuera y nos afecta interiormente. El sentimiento es interior. La emoción, si partimos como del concepto en inglés de emotion, la emoción significa esa manifestación exterior del sentimiento. Quizá, digo, yo volteo a ver en la pantalla a los presentes y creo que todos concordamos en la generación, ¿no? Es decir, yo veo que todos aquí estamos de 45 para abajo, ¿no? Y podemos recordar un personaje, quizá Drupi, ¿no? Este perro, perdón, que siempre tenía una cara de tristeza, pero él mencionaba que estaba feliz, ¿no? Estoy feliz. El sentimiento es interior, la emoción se manifiesta hacia afuera y hay que mencionar, porque nos puede liberar mucho, que es normal sentir. O sea, el sentimiento no es bueno ni malo, o sea, el sentimiento es información. Y es normal sentir, y es normal sentir miedo, y es normal sentir ansiedad, y es normal sentir incertidumbre, porque es la información que nos viene de fuera. Hay una idea que menciona Marian Rojas, psiquiatra madrileña que admiro muchísimo. Ella dice, y a partir de estudios de neurociencia y de programación neurolingüística, que el cerebro no distingue lo real de lo ficticio, sino que capta todo como real. Y esto es muy poderoso, porque si el cerebro no distingue lo que está sucediendo en verdad y lo que estamos pensando como ficción, sino que todo lo capta como un hecho, tenemos una capacidad mental, emocional, poderosa, que es que controlando también nuestro pensamiento y nuestra emoción, podemos enfrentar de mejor manera lo que sucede. Si alguno de ustedes en su oficina o en su casa empieza ahorita a pensar que hay alguien fuera, un ladrón que puede venir, que puede abrir la puerta, que puede asaltar, que puede robar, el cerebro, aunque sea ficción, lo va a captar como realidad. De la misma manera que va a captar como realidad cualquier pensamiento que tengamos de ansiedad. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuándo vamos a estar del otro lado? ¿Qué va a suceder en el terreno económico? ¿Voy a poder hacer frente para todos mis colaboradores y las personas que trabajan en mi empresa para salir adelante? Pues bien, hay 3 ideas claves para poder enfrentar la ansiedad. Toda emoción comunica una información. Y esa información significa una necesidad por cubrir. Hay un ejercicio que por tiempos no vamos a alcanzar a hacer, pero siempre que sientas o que percibas un sentimiento o una emoción, tienes que preguntarte qué necesidad por cubrir no está cubierta aún. Porque la función de toda emoción es preparar a la mente y al cuerpo para dar respuesta. Dice Enrique Rojas, también psiquiatra madrileño, autor de un libro, al final lo sugiero, da una definición sobre la ansiedad y con esta definición creo que podemos empezar a hacer frente para llegar a la resiliencia. Dice Enrique, la ansiedad es una emoción negativa que se vive como amenaza, como anticipación cargada de malos presagios, de tonos difusos, desdibujados, poco claro. Escuchaba ayer a una empresaria sinaloense, que además de admiración le tengo mucho cariño, Alba Bojorques, que en un webinar nos comunicaba una situación que tuvo en el banco, ¿no? Y cómo, pues cómo no le atendían a tiempo. Ella mencionaba, y se me hacía súper claro, cómo hay que tener bastante apertura para entender que las personas están pasando por un momento difícil y que si nosotros nos ponemos en la situación del entendimiento del otro, va a ser más fácil enfrentar la situación. Yo creo que todos, si hubiera alguien que no, me gustaría preguntarle cómo lo ha logrado. Yo creo que todos hemos sentido ansiedad, porque es normal sentirlo, porque existe una amenaza y además la amenaza, dentro de lo paradójico, es invisible, ¿no? O sea, es un virus. Y esa amenaza invisible se traslada al terreno empresarial en cosas bastante
visibles o bastante medibles, cuantificables, tangibles, pesables, ¿no? El tema económico. Y a partir de esas dos amenazas, el cerebro empieza a soltar a través de la ansiedad, pues eso, toda una serie de malos presagios, ¿no? Y es que ¿cuánto tiempo voy a poder soportar esta situación? Pues bien, me gustaría cerrar esta primera parte de la ansiedad con una idea que es muy liberadora. En un entorno VUCA de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, en un tema como el que estamos todos los aquí presentes, en el que todos ustedes tienen capacidad de mando y de dirección y en el que tienen colaboradores a su, pues eso, a su cargo, es normal sentir estrés. Y el estrés, hay una idea súper liberadora, lo menciona Javier Mañero. El estrés funciona como una U invertida y todos pasamos por el estrés. El tema es que existe un estrés bueno, que se llama EU3, y un estrés nocivo, el estrés como tal. Si recordamos que a nivel cerebral, el cerebro no distingue entre lo ficticio y lo real, el cerebro cuando hace cualquier sinapsis en un tema de neurociencia, está liberando químicos. Pues bien, el estrés en una primera parte, cuando la U es ascendente, libera dopamina. Y la dopamina es una sustancia química que tenemos en el que se libera, incluso se suben los grados de adrenalina para poder hacer frente a las situaciones. Es decir, el estrés en un primer momento es bueno. Estresarnos es bueno porque es la preparación, la emoción es la preparación al cuerpo y a la mente para hacer ese frente. El problema radica que si el estrés lo mantenemos, pasamos de una fase inicial a una fase de resistencia. Y en la fase de resistencia, el cerebro empieza a liberar niveles altos de cortisol. El cortisol es bueno, es una sustancia química que liberamos. El problema del cortisol, como dice Marian, es que si se da en grandes cantidades, termina generando mucho cortisol de presión. El cortisol es la sustancia que puede liberar en gran cantidad cualquier persona en un momento de fase de resistencia con el estrés. Y el cortisol tiene una característica emocional hacia el neocórtex, hacia el nivel de pensamiento que tenemos, que es pensamientos negativos. Quisiera brevemente, 15-20 segundos, que todos pensáramos, si gustan, qué pensamientos tienes a diario. Porque el cortisol lo que va a liberar son pensamientos nocivos, negativos. O sea, cuando tú te dices a ti mismo, a ti misma, no puedo, no podré, estoy jodido, esto está terrible, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué ansia? Pues el cerebro está reaccionando como si eso fuera real. No se trata de vivir en el país de las maravillas, ni en un tema como utópico, sino de decir cómo podemos aprovechar todo lo que la inteligencia emocional o la neurociencia nos dice para pasar a una situación positiva o correcta o benéfica. Pues bien, aquí paso a la tercera parte de esta sesión, que es la resiliencia. Y me gustaría mencionarlo con una idea, que es la siguiente. Si fuera un tweet lo mencionaría así. El gran reto, la redención, el aprendizaje es tender un puente de la ansiedad a la resiliencia. ¿Cómo tender un puente? Se los comparto con la experiencia de una persona increíble. Conocí a Pepe Villela, si lo googlean va a aparecer. Conocí a Pepe Villela hace unos años, médico de la Ciudad de México. Cuando Pepe estudiaba el último semestre de medicina, estaba en su auto esperando que el semáforo pasara de rojo a verde. Él estaba en el periférico de la Ciudad de México y lo siguiente que sucedió fue que se le apagó la luz. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba postrado en una cama, en un hospital, y cuando quiso moverse no lo logró. Se dio cuenta de que no le respondían las piernas, se dio cuenta de que las manos le respondían muy poco y empezó a hacer memoria y dijo, pues lo último que recuerdo es que estaba en el auto. ¿Qué pasó? Llegó el médico, ya Pepe con conciencia, y le dijo, Pepe, estabas esperando el verde,
un camión de la basura de manera ilegal, imprudente y torpe circulaba por el segundo piso del periférico y tomó mal la vuelta, la curva, y se cayó. A Pepe le cayó de una altura de 15 metros un camión de la basura. Destrozó el auto, destrozó todo lo que estaba alrededor, pero Pepe no falleció, sino que había quedado sin movimiento. Él, siendo médico, se dio cuenta de lo que le había sucedido y se dio cuenta de que perdió y no podía recuperar ninguna movilidad de la cintura para abajo. Siendo médico, se dio cuenta de que la rehabilitación se iba a volver absolutamente necesaria y iba a ser su tarea número 1. Y entró en una fase de depresión muy profunda. Muy profunda porque pues, no iba a terminar medicina. Muy profunda porque dijo, pues, ¿quién se va a querer casar, unir con un tipo que que no tiene capacidad de movimiento y va a vivir en una silla de ruedas, ¿no? Entró en una depresión fuerte y a Pepe le redimió una idea que a mí me gusta mucho transmitir, como el poder de las ideas provoca emociones. Una prima de él, Pepe, solo podía ver el techo, pues porque en ese momento no podía moverse, traía el collarín, y cuando volteaba a ver el techo, una prima de él le puso una frase de Tomás Moro, este canciller inglés en tiempos de Enrique VIII. Y la frase, la leo textualmente, es la siguiente: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a una situación difícil, a un trauma, y salir fortalecido. O sea, todos estamos pasando por una situación muy difícil y será decisión y actitud de cada uno de nosotros cómo saldremos de esta situación, si fortalecidos o hundidos. Pepe, después de ver esta frase, a él le sirvió para rumiar esa idea y decir, bueno, no tengo capacidad de movimiento, no puedo moverme, pero lo que sí puedo decidir es la actitud con la que enfrento esta situación. Y ahí está la primera característica de la resiliencia: aceptación. Le escuchaban a un alto directivo de una escuela de negocios de este país, del IPADE, una idea que me parece fortísima, porque la sugieren ahí precisamente en el IPADE a todos aquellos empresarios, que es: suelta el control. Suelta lo que no puedes controlar. Y esa primera idea es poderosa, porque gran parte de lo que estamos viviendo no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, hay que controlar. Pero lo que no podemos controlar, hay que soltarlo. Y entonces viene la segunda capacidad de la resiliencia, que es la flexibilidad. Que la flexibilidad irá en contra de la rigidez. Y la flexibilidad tiene unas características que a mí me gusta mucho mencionarlas de la siguiente manera. Para ser flexibles hay que partir de los recursos que tenemos, porque ni somos todos iguales, ni estamos en la misma situación empresarial todos, ni reaccionamos de la misma manera ante el mismo estímulo de estrés. Si tienen oportunidad, les recomiendo amplísimamente hacer un cuestionario en línea de una página de psicología americana que se llama 16personalities.com, o sea, 16personalidades.com. Si ustedes pueden hacer ese test, es muy completo porque maneja todos los parámetros de personalidad para pensar cómo hacer frente a lo que estamos viviendo y, bueno, y cómo es nuestra manera de ser, ¿no? ¿Qué sugiero? ¿Qué recursos tienes? Y para esto hay una pregunta que lo más que puedo hacer es rogarles, si tienen la oportunidad de escribirla, para que la piensen. Yo les he de compartir que soy fan del whisky, ¿no? Me encanta el whisky. O sea, un vaso pequeño con un hielo, un Macallan 12, o sea, es que es lo mejor que puede existir, ¿no? Y ahora con la ley seca esto es una tragedia. Pues bien, Marian Rojas dice una pregunta que yo sugiero considerarla con un buen whisky o con lo que les guste, ¿no? Que es la siguiente. ¿Qué te está pidiendo a ti el COVID? O sea, es un ejercicio de reflexión. ¿Qué te está pidiendo a ti? A finales de marzo,
me tocaba escuchar en la consultoría, en la asesoría, que la gente solía decir, yo no voy a ser capaz de estar tanto tiempo así. Ha pasado el tiempo y lo que empiezo a escuchar es, yo no sabía que era tan bueno estando en casa. Yo no sabía que la gente que trabaja en mi empresa iba a responder con tan buena disposición. Empresas que han tenido que bajar el sueldo, que lo han compartido con los colaboradores y que los colaboradores responden, es que estamos aquí por usted, ¿no, licenciado? Y vamos a salir adelante. Es decir, ¿qué te pide a ti el COVID? Es un ejercicio de reflexión y que los recursos siempre los vamos a gestionar a partir de las personas con las que estamos rodeadas. ¿Cuál es tu tribu más cercana? Tu familia, tus amigos, los colaboradores, los empleados, el consejo de dirección, el consejo directivo, el consejo superior. Es preguntar a partir de los recursos. Y esto nos da pauta para pasar a la última parte de la sesión, que son las prácticas inteligentes, y que honestamente yo tenía mucha ilusión de poder llegar a esto, porque espero que sea bastante útil. Vuelvo a Víctor Frank, que menciona, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Solo por la falta de significado y propósito. Decía él, no lo spoileo, en el libro del hombre en busca de sentido, mencionaba cómo todos sus compañeros y él mismo que tenían un significado en los campos de concentración pudieron enfrentar la adversidad de manera más sana. Quien tenía una mujer que le esperaba, quien tenía un negocio que le gustaba, quien tenía unos hijos que con el deseo de, ¿no? de me están esperando, todo aquel que tenía, quien tenía una creencia, una espiritualidad, todo aquel que tenía un significado y propósito, tenía mayores herramientas para hacer frente. Pues bien, yo quiero sugerir 5 prácticas inteligentes. Y creo que estas 5 prácticas inteligentes tienen aplicación, bueno, creo y lo he podido constatar, gracias a Dios, tienen aplicación en lo personal y tienen aplicación en lo empresarial, ¿no? Primero, los voy a mencionar como palabras, porque creo que como ejercicio mnemotécnico puede ser más claro. Primera práctica inteligente, actitud. Primera práctica inteligente, actitud. Dice Víctor Cooper, si pueden ver el TED Talk, es maravilloso como dice que la actitud genera cambios, que las competencias y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y por actitud quiero animar a generar un sano abandono, un sano soltar el control. Y para esto, reflexión. Y para esto, situarnos en el presente. Todos habremos empezado el año en sus empresas con una programación de ventas, de ingresos, de flujo, de contrataciones, muy claro. Y todos hemos constatado cómo hemos tenido que modificar. Pues bien, a nivel personal, generar un sano abandono y un sano soltar el control, situarnos en el presente, día a día. Como le escuchaba a una persona, no cuentes los días, es que cada día cuente. Esto a nivel empresarial creo que tiene una manifestación muy clara. En tu empresa, comunica claro y asertivo. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están en el flujo? ¿Dónde están en los ingresos? ¿Dónde están hoy en el pronóstico de ventas? ¿Dónde estás? ¿Y qué esperas de la gente? La verdad es que las experiencias que he tenido oportunidad de escuchar aquí en Culiacán de los empresarios cuando han comunicado con asertividad y con claridad son geniales, porque la gente lo que necesita son certezas y porque la certeza es precisamente una manera directa de atacar la ansiedad que tiene como característica principal la incertidumbre. ¿Tienes una clara comunicación en tu empresa? ¿La gente sabe qué estás esperando de ellos? ¿Les has mencionado el cambio positivo y la suma que necesitas de ellos?
de ellos en lo personal, de ellos en la atención a los clientes, de ellos a los proveedores. Actitud. Segunda, práctica inteligente. Enfoque. Enfoque. Uno encuentra lo que está pensando. Uno encuentra lo que está pensando. Porque el cerebro es tan listo, permítanme, la confianza es tan flojo, que el cerebro lo que estás pensando lo va a detectar. O sea, quizá, pues sí, o sea, es así. O sea, si lo que estás pensando es que la gente quiere dañarte, pues el foco va a estar en eso y vas a encontrar, incluso donde no existe, situaciones que vas a interpretar como me quieren dañar. Por lo tanto, enfoque. Encuentren qué estás pensando. También es cierto que la felicidad es una interpretación de la realidad. Por eso, ante un mismo estímulo hay personas que salen fortalecidas y hay otras personas que salen absolutamente abatidas. Y aquí se vuelve sano tener una visión a largo plazo. Tengo la suerte de tener un socio catalán, Albert, con el que trabajo. Y el día de ayer, en una videoconferencia con personas de Madrid, de Aranjuez, de Barcelona, la verdad es que me compartían la alegría profundísima que tienen allá, porque ya empezó una liberación escalonada de actividades. Y la verdad es que la videoconferencia pasó de lo profesional a lo personal en un minuto, porque todo el mundo quería compartir la alegría que van sintiendo de salir, de pasear al perro, de poder ir a la peluquería, ¿no? De poder atender un cliente con sistemas dentro de la empresa. Vale la pena voltear a largo plazo haciendo una interpretación esperanzadora del futuro. ¿Cómo lo podemos enmarcar en las empresas? De la siguiente manera. Tus clientes enganchan, quiero decir esa palabra con toda intención, enganchan mejor contigo si lo que comunicas son tus creencias. El por qué haces lo que haces. No el qué haces, ni el cómo lo haces, sino el por qué lo haces. Y pienso que es un buen momento para atender mejor al cliente a partir de las creencias de tu empresa. No se trata solamente de que hagas un producto, sino de que compartas la creencia de que como deseas mejores personas y felicidad en la gente y bienestar en las personas, haces ese producto. Y entonces la tribu que te sigue en tus redes sociales, tus clientes cautivos, ese 80-20, los vas a fidelizar. Es un buen momento para compartir creencias. Tercera, práctica inteligente. Suma. Cuidado con la irritabilidad. O sea, es normal estar irritables, es normal que haya enojo. De hecho, el enojo, en mi opinión, es la antesala de la ansiedad. Porque quizá una cosa que es difícil aceptar es que nos supere una situación. Y es normal entonces el enojo como una manifestación de defensa antes de la ansiedad. Es normal la irritabilidad. ¿Qué quiero sugerir? Suma. Y para sumar, te quiero sugerir que te vuelvas tú, y vuelvo a utilizar un concepto de Marian Rojas, que te vuelvas tú una persona vitamina. Una persona que sume a los demás. El día de ayer escuchaba a una persona que además de un cariño inmenso, le admiro muchísimo, que tuvo un accidente, se lastimó, no terminó en el hospital porque Dios no quiso, que cuando platicaba todo el suceso que tuvo, no compartió en ningún momento un tema de tragedia, sino un tema de enfoque y de suma. Lo que me sucedió es para que en mi familia y en el negocio y en la situación, ahora que me accidenté y que debo de estar en cama, pueda ser más consciente de todo el cariño que doy y todo el cariño que recibo. O sea, yo escuchaba eso y decía, bueno, es que eso es un doctorado en inteligencia emocional, o sea, eso es una persona vitamina. Y al mismo tiempo, y la verdad es que lo voy a decir como creo que puede ser muy recordado, todos necesitamos una persona mentamadres. Yo una cosa que he disfrutado en Culiacán es que aquí las cosas se dicen, pues se dicen, ¿no? Se dicen al chingazo, ¿no? Pues todos necesitamos una persona mentamadres. Necesitamos alguien con quien mentar madres. No tienes por qué mentar madres con todos tus colaboradores,
ni con tu mujer o con tu marido o tu pareja, ni con tus hijos, ni con el que va caminando por la calle que no trae tapabocas, ¿no? O sea, una persona. Elige una persona con la que mentar madres. O conviértete tú en una persona escucha mentada madres, te convertirás en una persona vitamina. Porque es verdad que lo que la gente necesitamos muchas veces no es una solución o una respuesta. Es soltar, soltar. Y para eso se vuelve importante tener esa persona. Cuarta práctica inteligente. Afecto. Afecto. Genera actividades oxitocina. Miren, cuando una persona, el tacto, libera oxitocina, que es la misma sustancia que liberan todas las mujeres en el parto y con el nacimiento y con la lactancia de los hijos. La oxitocina se homologa o se equipara, se le llama la hormona del cariño y se libera con el tacto. De hecho, las mujeres son lo máximo, porque las mujeres liberan siempre 10 veces más oxitocina que un varón con el tacto. Pues bien, genera actividades oxitocina. Sentirte querido, respaldada, confiado. Y eso también en tu empresa. Sugerencias. Haz ejercicio. Mira fuera de ti, con proyección y afecto. O sea, lo mismo. O sea, si hay gente que está ansiosa, irritable, aprender y desarrollar actividades de comprensión. Hay una sugerencia torpe, pero muy eficaz. Menciona adjetivos calificativos a las personas con las que te cuesta el trabajo el trato. Porque el adjetivo calificativo, el cerebro lo registrará como hecho, independientemente de si es real o es ficticio. Me explico. Si en tu empresa hay alguien que está trabajando mal y tú antes de atenderlo mencionas el idiota de fulano, tu cerebro se va a fijar y va a tener el foco en todo lo idiota que es fulano. Poner adjetivos calificativos positivos ayuda. Fulano que es tan eficaz. Quizá no es cierto, pero tú al poner el adjetivo calificativo, el cerebro está registrando algo positivo. Y también es verdad que luego recibimos lo que proyectamos. Esto a nivel personal es más fácil. Si tú en tu familia llegas y dices el bueno de mi marido, la linda de mi mujer, los tipazos de mis hijos, ese adjetivo calificativo se vuelve un enfoque a nivel cerebral positivo. Y cuando el cerebro está en positivo, trabaja mejor. Bien, por último, pensamiento. Entrena el pensamiento y cámbialo a positivo. Para esto, quiero sugerir, menciona en qué crees. Reflexiona cómo es tu diálogo interior. Con la creencia espiritual de cada quien, medita, haz yoga, reza, ¿no? Yo, la verdad es que al preparar esta sesión recordaba las palabras, porque creo que en México podemos tener distintas creencias, pero todos somos guadalupanos, ¿no? Y recordaba esa idea que está en la Villa de Guadalupe. No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? En un tema de neurociencia, la meditación, la reflexión, la práctica de la yoga, el rezar, baja los niveles de estrés y de cortisol y libera los niveles de oxitocina. Esto tiene su explicación que con todo gusto luego podemos compartir, aunque quizá tendrá que ser con un whisky, con un hielo, ¿no? Vale la pena generar el pensamiento. En fin, yo creo que les pasará a ustedes lo mismo que me pasa a mí. Las personas que más me han enseñado son aquellas que más han sufrido y a veces mucho. Se me viene a la cabeza estas personas quien se cayó y se dio un golpe, quien se ha sobrepuesto a la muerte de un ser querido como un marido, como la mujer. Se me vienen a la cabeza las personas que han superado un cáncer, ¿no? Se me vienen a la cabeza las personas que han sufrido un secuestro y han salido adelante. Y esas personas que han sufrido mucho me han enseñado mucho, que somos capaces de salir más fuertes, más humanos, con más amor. Es buen momento, y con eso cerramos para pasar a los recursos y luego a todas las preguntas que deseen.
Es buen momento para cerrar con esa idea una vez más de Viktor Frankl. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y aquí cerramos los 3 focos de la conversación con las 3 ideas finales. Significado, propósito y tarea. Para poder pasar, Alejandra, a cualquier pregunta que tengan, que con todo gusto me gustaría responder, quisiera sugerir estos recursos. Según yo les compartí mi pantalla, espero haberlo logrado. Les quiero compartir estos recursos porque creo que pueden servirnos muchísimo. En primer lugar, 8 libros. O sea, los leen en 2 semanas, ¿no? Levantarse y luchar, que es un libro de Rafaela Santos, psiquiatra hispana, que habla sobre resiliencia, delgado, ligero, sabroso, muy bueno. Un libro ligerísimo de Enrique Rojas sobre cómo superar la ansiedad. Muy recomendado. Es un poquito más sustantivo, más académico, pero muy bueno. Su hija Marian tiene este tercer libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Delicioso. O sea, de lectura obligada para todos. Daniel Goleman, que aparece al extremo de la derecha de la pantalla, tiene un libro que se llama Focus, sobre el enfoque. Lo sugiero para todos aquellos, todos ustedes, que tienen capacidad de mando en las empresas, ¿no? Es decir, cómo poder utilizar la inteligencia emocional para llevar a la excelencia en la toma de decisiones que tomamos. Abajo a la izquierda, como si fuera Xavi en el Barcelona, está James Clear, ¿no? Tiene un libro sobre hábitos atómicos. Se los recomiendo muchísimo, también para poder empezar en esta situación en la que estamos. Muy práctico, muy sistémico, muy bueno. Álvaro, a quien tengo el gusto de conocer cercanamente y es increíble, tiene un libro que se llama El Talking Manager, sobre dirección de personas a través de conversaciones. Me atrevo a pensar que es el primero que hay que leer. Ligero, deben de ser 18,000 palabras, lo han de leer en 1 hora y media, 2 horas. Muy útil, muy práctico. Quisiera terminar con 2 novelas. Bueno, una es un libro biográfico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y una novela que es una maravilla, que se llama Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Me parece que es una historia que a manera novelada puede resumir los 7 libros anteriores, ¿no? Les recomiendo 3 TED Talks. El de Álvaro del poder de una conversación. Les recomiendo un TED Talk, el de 5 Ways to Listen Better de Julian Treasure, buenísimo. Y el de Rick Elias, que se llama Lo que aprendí mientras mi avión se estrellaba. Ese es muy cortito, muy, muy bueno. Y les quiero sugerir 3 recursos para que lo puedan tener en sus teléfonos. Una aplicación que se llama Audible, sobre audiolibros. Si te cuesta leer en papel, te sugiero que descargues los libros y mientras realizas una actividad, lo escuches, ¿no? En casa, en un trayecto, ¿no? Haciendo ejercicio. Te puedes sorprender de la manera en la que se suman libros y libros. La H del centro es Habitify, una aplicación para seguimiento de hábitos concretos. De hecho, si recuerdo bien, solo permite 4 hábitos al mismo tiempo y es muy útil, ¿no? Es decir, bueno, es momento de aprender algo, de seguir algo, de ejercer algo y de actuar en algo. Te recomiendo Habitify. Y por último, una aplicación que sirve de enfoque al libro de Daniel Goleman de Focus, aunque no es una aplicación de él, que se llama Optimal Work. Es decir, cómo trabajar de manera... Es una aplicación que hace un tema de hábito y de seguimiento de cómo enfocarse en el trabajo sin distractores. Y entonces es un tema de eficacia y de utilidad. En fin, les quiero agradecer esta conversación y pues nada, para poder pasar a las preguntas, a lo que quieran responder, les dejo mis datos de contacto y a la par les quiero compartir que tenemos hay un taller de 6 sesiones para empresas, para personas,
sobre manejo de ansiedad y resiliencia. Entonces, si hubiera oportunidad y Alejandra lo permite, pues ya luego ahí se cuelgan los datos, que creo que la intención de esto es sumar y poder ayudarnos entre todos a pasar esta situación que pasará, ¿vale? Pues ya, o sea, eso, les quiero agradecer. Muchas gracias, Mayello. Les acabo de poner en el chat la liga del taller que les comentó Mayello, por si a alguien le interesa. Se las dejo a disposición de todos. Ahora, para pasar a las participaciones y aportaciones, les recuerdo que lo podemos hacer mediante la opción de levantar mano. Si se posicionan en el apartado que dice participantes y se ponen enseguida de su nombre, hay una opción que dice levantar mano. De esa manera puedo ver de manera ordenada quién quiere participar. Así que adelante, también por el chat estamos pendientes. No veo manos levantadas todavía. No lo puedo poner, pero yo sí quiero levantar la mano. Adelante, David. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. ¿Qué onda, Mayello? ¿Cómo estás, David? Todo bien, gracias. Fíjate que tuve problemitas con el audio y me perdí por los primeros 15 o 20 minutos de la conferencia, hasta donde empezaste a decir que sí que era la resiliencia. Me da pena, pero me gustaría que me dieras un brief de esa partecita que me perdí. No sé si los demás tengan algún problema con eso. Con mucho gusto, David. Si quieres, de hecho, puedo, si Alejandra te parece bien, yo, o sea, lo tengo en un Word de 2 páginas, puedo compartirlo y tú lo haces llegar. Ah, perfecto. La primera parte era, pues, más bien sustantiva, ¿no? O sea, era compartir qué es la ansiedad y qué son las emociones. Tú eres un experto que ahí en tu empresa son bastante conocedores de todo el tema de la inteligencia emocional y nada, era compartir que la ansiedad es una emoción que sentimos, que es la respuesta ante una amenaza real o ficticia que nos viene. Entonces era el parámetro como para decir, bueno, nos encontramos en esta situación y cómo pasar de un estrés, de una ansiedad, hacia la resiliencia, hacia una actitud positiva. Perfecto. ¿No? Perfecto. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Pasamos, veo mano levantada de Maggie. Adelante, Maggie. Hablaste del TED Talk, hablabas de actitud y mencionaste a Víctor, pero no alcancé a escribir el apellido como TED Talk. ¿Víctor qué? Maggie, buenos días. Hola, buenos días. Es un TED Talk de un conferencista que tiene un TED Talk en Andorra la Bella y él se llama Víctor Coopers. Coopers es con K y U con diéresis, Coopers. Tiene un TED Talk sobre las competencias, habilidades y sobre la actitud. Y en lo personal, Víctor es una finísima persona y la verdad es que es muy bueno lo que menciona sobre la actitud. Si tienen oportunidad de verlo, es largo, pero es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias y gracias por enriquecernos tanto en este momento que nos brindas. Gracias, Mayello. Gracias, Maggie. Pasamos con la participación de Ricardo Gallegos, que también tiene la mano levantada. Adelante, Ricardo. Déjame, te activo el micrófono. Gracias. Listo. Vale, gracias, muy amable. Agradezco a Mayello las ideas que nos comparte, sus pensamientos son muy interesantes, sus recomendaciones me parecen muy buenas. Quería hacer esta pregunta. Cuando hablas del cerebro, hablaste de que el cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio. Me gustaría que nos hablaras un poquito del concepto de cerebro. El cerebro no distingue, porque cuando hablamos de la persona, pues la formación de la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia, de la voluntad, de la afectividad, pero el cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio. ¿Nos podrías extender un poquito más el concepto de cerebro para entenderlo mejor? Claro que sí, Ricardo. A ver,
o sea, respondería como por tres frentes. El cerebro tiene tres niveles o tres partes. Está el reptiliano, que es la parte más antigua que tenemos, donde está como un botón que se activa únicamente a base de estímulo-respuesta, ¿no? Hay una segunda parte donde se hacen todas las sinapsis. Ahorita paso en el segundo momento a explicar qué es una sinapsis. Existe una parte en el cerebro que es el límbico. Ahí se registran las emociones. Las emociones como liberación de sustancia química que te hacen sentir bien o te hacen sentir mal. Y hay un tercer momento, una tercera parte en el cerebro, que es el neocórtex, donde radica el pensamiento. Es decir, el cerebro es tan listo, esto también es reciente, o sea, hay que recordar que todo el tema de neurociencias tuvo auge a finales de los 90. El cerebro es tan listo que tiene una separación entre lo límbico y el neocórtex, es decir, entre la emoción y el pensamiento. Número 2, la sinapsis es la manera en la que se hace conexión en el cerebro. Es decir, cualquier hecho o cualquier pensamiento que tenemos, cualquier emoción que sentimos, queda registrada en el cerebro a través de una conexión. Cuando esa emoción, ese pensamiento, ese hecho, ese acto se van repitiendo mucho, se hacen verdaderamente como cadenas. Por eso sería sensato y lógico mencionar que en edad adulta, para aprender algo nuevo, primero hay que desaprender lo pasado, por un tema de neuroplasticidad. O sea, ustedes lo ven y lo hemos visto todos, como cuando somos niños es más fácil el proceso de aprendizaje, porque esas sinapsis son menos. Todo esto para llegar al tercer punto, que es la respuesta concreta, ¿no? El cerebro, en el límbico, no distingue si lo que está procesando en la sinapsis es fruto de un pensamiento, de un sentimiento o de un hecho. Lo va a registrar todo como realidad. Entonces, si uno está pensando que en la empresa la situación de crisis está o sea, terrible, que la situación personal está jodida, que todo esto es terrible, que el virus es invisible y me va a pasar a mí, el cerebro, como no lo va a distinguir, lo va a captar como real. Y entonces se vuelve lo ficticio real. Esto tiene un componente positivo y es en donde entra toda la psicología positiva de la programación neurolingüística, que es que a partir de lo que te dices o de lo que piensas, puedes generar sustancias como oxitocina, dopamina, serotonina favorables para ti. De manera práctica voy a voltear a ver el apunte, de manera práctica era la quinta sugerencia. Es decir, si cambiamos nuestra manera de enfocar el pensamiento, solemos también cambiar la manera en la que captamos la realidad. Aunque la realidad siga siendo la misma, ¿eh? Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Pasamos, hay dos preguntas en el chat y hay una mano levantada. Pregunta aquí Gabriel Ibarra Guzmán, el test que comentaste para ver el tipo de personalidad, ¿cómo acceso a él? Pero veo que Alejandro Moya ya puso ahí, nos hizo el favor de poner la liga. Muchas gracias. Y luego también hay una aportación de Francisco Alatorre. Francisco, si quieres hacer tu pregunta con tu micrófono abierto, por favor. Listo. Hola, Mayello. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, estaba reflexionando un poco en el tercer punto, donde decías suma. Decías que todos necesitamos una persona mentamadres, ¿no? Se me hace muy interesante el punto porque, pues creo que sí, incluso creo que todos la tenemos en algún punto. Yo dejé de practicar mucho con mi mentamadres porque también como que le generaba una mala opinión acerca de otras personas o se volvía mi queja o mi pañuelo. Esta parte de que se vuelva tu pañuelo o tú volverte pañuelo al otro, ¿no llega a ser negativo en un punto? Opa. Opa. Pero creo que me friseé, ¿verdad? Te entendí yo te entendí la pregunta. Okay. Fíjate que existe te doy respuesta
Híjole, la verdad es que gracias por la pregunta porque me parece que es súper útil y quiero darte respuesta a partir de este libro que he puesto en el compartir la pantalla de Álvaro, que se llama Cabeza, Corazón y Manos, un viaje de transformación personal, y es una propuesta de lo que se puede lograr a través de la mentoría. Y te quiero dar respuesta porque se me hace súper interesante tu pregunta. Sí se puede volver nociva y me parece que lo que hay que enfocar y hay que tener cuidado es con la codependencia. La codependencia como enfermedad psicosomática en México la tenemos de moda y la codependencia significa que nuestro estado de ánimo depende o el control y el gobierno no es de nosotros mismos, sino de una tercera persona. De tal manera que si la persona de quien soy codependiente está contenta, entonces yo estoy contento. Si la persona codependiente, que yo soy codependiente, está enojada, entonces yo me pongo enojado o triste. Es decir, ¿cómo evitar que ese mentamadres, perdón el adjetivo, pase o sea, se convierta en una cosa sana? Me gustaría mencionar, en el terreno profesional lo que se necesita es un mentor. En el terreno personal, lo que se vuelve sano es que esa actividad de soltar no sea nuestra única válvula de escape. Porque si es nuestra única válvula de escape, sí se va a convertir en una codependencia, no es sano. Por eso, a la par, en el ejercicio o en el apartado de suma, mencionaba como actividades, lo mencionaba uno abajo, en el tema del afecto, realizar ejercicio, ¿no? Tener hobbies, desarrollar actividades que a uno descansen. Y también hay que saber poner el siguiente ejercicio que creo que se vuelve muy sano, que es cuando tenemos algo que te enoje o algo que te entristezca, porque funciona con esas dos emociones, pregúntate qué necesidad no cubierta tienes. Si lo que necesitas es comunicar, comunica. Pero si lo que descubres es que se necesita otra cosa, hay que enfocarlo hacia la solución de esa otra cosa o necesidad. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Francisco. Gracias, Francisco. Pasamos con Axel Mañueco, que tiene la mano levantada. Adelante, Axel. Ya tienes tu micrófono. A ver. Ahí está, ya tienes tu micrófono activo. Sí, adelante. Listo, gracias. Buenos días, Mayello, muchas gracias por la plática. Yo te puse atención de volada y me puse a hacer ejercicio, pero ya me cansé. Entonces, perdón porque estoy cachando el aire. Oye, una pregunta para ti. Yo creo en la resiliencia ya de años para acá. No es una palabra tan común, o ahorita está siendo mucho más común en México, ¿no? Cada vez se escucha más, pero no era tan común hace 10 años. También creo que esta situación que estamos pasando, por obvia definición, la vivimos diferentes de acuerdo al estrato social, de acuerdo al trabajo que tienes, de acuerdo a tu preparación cultural, a tu preparación académica, de acuerdo al país en el que vives, de acuerdo al entorno que te rodeas y los múltiples factores que pueden funcionar como variable en ese sentido. La pregunta es, yo me considero o trato de ser una persona resiliente. Evidentemente, no existe el 100% de resiliencia. Hay cosas que, por supuesto, nos mueven, nos pueden alcanzar a derrotar hasta cierto punto y te vuelves a levantar, ¿no? Pero también soy de los que cree que esta situación del COVID-19 debe traer cosas muy positivas al mundo en general. Y tal vez estoy siendo muy utópico y muy soñador. Un ejemplo es precisamente este webinar. A mí me lo hizo llegar una amiga de pura casualidad y he tenido mucho trabajo últimamente, gracias a Dios, y tenía el tiempo libre ahorita, ¿no? Normalmente ahorita ya estoy en la oficina, pero que tuve libre y me llegó, dije, pues me cae increíble porque aparte es un tema que me interesa mucho y que promuevo mucho. Ahora, en ese sentido de que el mundo va a cambiar, yo lo veo como que nos estamos dando cuenta de muchas cosas positivas. Como que no necesitamos tanto materialismo para ser felices. A lo mejor sí, la copita de whisky de vez en cuando no nos cae mal, pero no necesitas estar necesariamente en la mejor disco de tu ciudad para
para poderte tomar esa copa de whisky. Puedes estar en la tranquilidad de tu hogar, puedes estar con un buen amigo, puedes estar con tu familia. Entonces, veo mucha gente dando últimamente. También sé que hay gente que se va a aprovechar de la situación y gente que está sacando beneficio de, como los que venden las mascarillas a 7, 8 veces su precio, las farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, en tu experiencia y por lo que veo, lo que has leído, ¿tú consideras que sí efectivamente viene un cambio positivo? Y si es así, ¿cómo uno puede contribuir mucho más para que sea permanente? Sé que no va a ser el 100% de la población, sé que no va a ser el 50%, sé que no va a ser el 40%. Yo creo que con un 2% del mundo es algo maravilloso. Pero ¿tú cómo piensas o sugieres que nosotros podemos aportar para que esto sea de manera permanente y no se quede como una pandemia más que sobrevivió la humanidad, o una crisis más que sobrevivió la humanidad, o una guerra más que sobrevivió la humanidad? Qué interesante. Gracias, Axel. A ver, me gustaría dar respuesta de la siguiente manera. O sea, en el terreno empresarial, por supuesto que la consecución de la riqueza pues es parte de la finalidad y de la situación de una empresa. O sea, hay que generar riqueza y hay que generar ganancia y utilidad, ¿no? Claro. ¿En dónde creo que puede venir una connotación positiva que yo he tenido la oportunidad y la dicha de verla en muchas empresas desde tiempo antes? Es en lo siguiente, en poner el enfoque o el foco también en la persona que hace el proceso, que hace el trabajo y que hace la situación. Hay un libro, te lo sugiero muchísimo, Axel, y no he logrado recordarlo, está buenísimo, que es un estudio que hizo Harvard sobre la felicidad. No logro recordarlo, pero te lo envío. O sea, en Harvard lo que mencionaba después de analizar la felicidad es que la felicidad radicaba en la calidez de las relaciones que generas a lo largo de la vida. Yo creo que en sí mismo, la situación en sí misma, no es que nos vaya a volver mejores, lo que nos va a volver mejores es la actitud y las decisiones. Y entonces ahí creo que puede estar la respuesta a lo que planteas. Es decir, que nuestras decisiones en el terreno empresarial, junto con la búsqueda y la obtención de utilidad en la empresa, sea también en el enfoque de la persona. En Estados Unidos está mucho más avanzado todo el tema del salario emocional. Aquí en México me ha llamado la atención y me da gusto compartirlo, cómo esta situación nos ha llevado a descubrir que se puede generar mucho trabajo desde el home office, ¿no? Entonces, esto que antes se podía pensar que no, porque el trabajador es flojo y entonces no va a rendir, ahora entre la tecnología, la situación, la adaptabilidad que existe, van a haber varias cosas y yo lo resumiría en eso. Es decir, oye, vamos a poner el foco en la persona, en las decisiones y en la actitud que se tiene, pero eso no significa que se desdibuje la obtención de la utilidad en la empresa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Axel, por tu pregunta. Ahora veo en el chat, pide Rosabel Miranda Mayello que si puedes ampliar el punto 5 de prácticas inteligentes. Claro que sí, Rosabel. En pensamiento menciono, es que es lo que te dices, ¿no? O sea, entrenar el pensamiento y cambiarlo a positivo. Me gustaría ampliarlo de la siguiente manera. Yo soy muy fan, les comparto que me encanta ver TED Talks. Y hay un TED Talks que les quiero animar de un psicólogo americano. Lo estoy poniendo en el chat porque no es fácil el nombre. Aunque creo que lo puse en privado. Se llama Shawn Achor. Este señor tiene toda una empresa en el que mide la subjetividad del pensamiento, ya sea a través de psicología positiva, cómo generar un cambio a 21 días. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Lo mencionaría en una frase muy sencilla. Si cambiamos nuestro pensamiento y lo que nos decimos, terminamos por generar un cambio en la manera en la que percibimos los hechos exteriores. Y para esto, Shawn Achor, exactamente, muchas gracias, Emilia, menciona un ejercicio a 21 días súper práctico, que es mencionar, escrito, lo pueden hacer todos los días al iniciar el día o al terminar,
quizá con un té o un café, también hay que variar el contenido. Hay que mencionar 3 gratitudes, 3 cosas que te gustarían dar gracias. Hay que mencionar un hecho positivo que hayas vivido y entonces el refuerzo se vuelve favorable hacia la vivencia. Hay que generar algo de ejercicio. Yo suelo recomendar que las llamadas telefónicas del celular las hagas mientras caminas. O sea, lo podemos hacer también desde casa. O sea, quizá vas a dar vueltas, ¿no?, en la sala, pero bueno, o sea, puedes dar vueltas en la sala caminando media hora, ¿no? Y eso genera. Hay que generar meditación, que para los americanos la meditación es el ejercicio de respiración, aplicable también para las creencias espirituales en el rezar. O sea, si alguien reza, rezar es mucho más eficaz que una meditación. Y por último, un acto random de bondad. Un acto random de bondad significa enfocar el pensamiento fuera de mí y hacia la necesidad de otro. Me gustaría, o dándote respuesta, mencionaría que el pensamiento lo podemos entrenar de esas 5 maneras. Viene muy explicado en ese TED Talk. Muchas gracias, Mayello. David Canales está poniendo en el chat que le interesa hacer otra pregunta. Adelante, David. Déjame ayudarte a activarte el micrófono. Ahí está. Oye, Mayello, hablaste en un momento, alguien hizo una pregunta sobre, creo que fue Gallegos, sobre el cerebro en cuanto a que no separa entre realidad y ficción, ¿no? O no sé cómo decirlo. En este caso, bueno, y aparte hablaste en el mismo momento del tema actual de la pandemia, ¿no? Y de lo que está ocasionando en nuestros cerebros. En mi caso personal, fíjate que hay altibajos. Quisiera que me ayudaras a darle una solución a esta montaña, ¿no?, de altibajos, porque resulta que cuando viene te mandan algo por el teléfono y te dicen, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Me entiendes? Y te pones a pensar, hablan de los síntomas, etcétera, etcétera, y entonces en el momento a lo mejor uno trae algún síntoma de esos, 1, 2 o 3 o los que sea, y dices, ay, cabrón, a lo mejor lo traigo y no he ido a checarme ni nada. Yo soy enemigo de los doctores, entonces, para mí yo me curo yo solo y pues bueno, eso es parte de cada quien, ¿no? Pero cuando veo estas cosas, el cerebro me empieza a jugar mal, ¿no? Y rápidamente pues busco alguna cuestión positiva, también informativa, ¿no? Igual, y sí se me baja, y digo, canijo, pues no es cierto, no traigo esos síntomas, pero si los traigo, es una gripita o es esto y lo otro. Me preocupa mucho por el rollo de que sí me doy las vueltas a la casa de mis papás, como lo has visto con las fotos que te envié en alguna ocasión. Y es así un poquito con sana distancia, ¿no? Obviamente porque... David. Porque no... Dime. Te doy respuesta. Sí. Me juega mal el cerebro en ese momento. O sea, a ver, ya lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, la virtud está en el justo medio. En tema de neurociencia se suele mencionar, y en programación neurolingüística, se suele mencionar que hay que enfocarnos en el tema de la reflexión sin caer en extremos. O sea, ahí es cuando entiendo que en la filosofía, pues cualquier ismo es un exceso de algo. Entonces creo que hay una manera, o me gustaría darte respuesta después de esta idea, con 2 prácticas muy sencillas. Número 1, o sea, creo que una cosa es informarse y otra cosa es sobreinformarse. Y también se vuelve sano a nivel emocional evitar la sobreinformación. O sea, hay que mantenerse informado y hay que tener nuestros canales de información, porque también la desinformación es amplia y vasta, y luego uno dice, bueno, ¿y a quién le creo? Entonces, teniendo claro cuáles son tus canales de comunicación, mantenerte informado. Lo segundo que me gustaría mencionar es que
es que es normal. O sea, de verdad, no hay que ponerle moralidad a las emociones. O sea, no es bueno ni malo. Es más, muchas veces lo que podemos llamar una emoción mala es la manera más sana en la que la mente está o el cuerpo está tratando de dar respuesta a la mente. Así me hace recordar lo que dice esta psiquiatra madrileña, ¿no? O sea, que la ansiedad es al cuerpo lo que la fiebre es la ansiedad es a la mente lo que la fiebre es al cuerpo. O sea, también es normal sentir, y es normal sentir ansiedad, angustia, temor, estrés, miedo, enojo. Vuelve a ser importante hacerse la pregunta, oye, esto que estoy sintiendo, ¿qué información me está comunicando? Porque hay que recordar que todo sentimiento es una información que estamos recibiendo del exterior. Si lo que estoy recibiendo es ansiedad porque estuve, lo voy a exagerar, 7 horas colgado en redes sociales, pues es que claro, o sea, vas a pensar que tose la planta que está al lado de ti y te vas a enfermar, ¿no? Entonces, Sí. iría por ahí la respuesta. Gracias, Mayello. A ti, David. Muchas gracias. No hay manos levantadas, no hay preguntas en el chat. ¿Alguien más que quiera aprovechar estos últimos minutitos? Quedó todo muy claro, Mayello. No hubo dudas. Ahí hay una mano levantada. Carlos Castro. Adelante, Carlos. Buenos días. Mayello, es una recomendación, ¿no? Ahorita con la situación y con todo lo que se viene, nos va a forzar a que nuestras empresas o las empresas que dirigimos se hagan mucho más delgadas y vamos a tener que dejar a ir mucha gente que es buena y nos va a pesar mucho hacer eso. ¿De qué manera podríamos, y no tanto para nosotros, no, sino pues la mejor manera de decir, de comunicar esto sin que afecte tanto a la otra persona, pues? No sé si me expliqué. Te explicaste perfectamente y la verdad es que te quiero agradecer la pregunta porque has tocado un tema que es realísimo, que es muy real. Yo antes de dedicarme de lleno, Carlos, a la inteligencia emocional, estuve litigando derecho laboral y una cosa que pues era habitual era todo el tema de conciliación, de sindicatos, de acuerdos de terminación laboral. Yo quisiera primero mencionar una idea que también es real. Dejar ir a una persona de nuestro trabajo, si esa persona, ese colaborador ha hecho bien su trabajo, también es oportunidad para otras empresas para captar nuevo talento, ¿no? Es decir, creo que es muy conveniente mencionar el valor curricular personal que la gente tiene. No solamente el valor curricular de estudio o de aptitud, sino un valor curricular personal. Eso es real. O sea, va a ser un buen momento para muchas empresas, porque en un momento de crisis unos quitan, otros ganan. También es un muy buen momento para empresas para captar talento. Ahorita se me viene a la cabeza 3 empresas en concreto que van a tener muy buena oportunidad de eso. Yo que quiero mencionar, si hay que terminar con un colaborador, un trabajador que tenemos. Mencionar, todo el mundo estamos en sintonía con la situación que vivimos. Yo quiero animar, y es animar en conciliación y arbitraje, la gran mayoría de las situaciones que llegan al laudo o que se duran mucho el proceso, son habitualmente situaciones que estaban precedidas por una mala relación. Es decir, ya es cuando la relación laboral no solamente es perdí el trabajo, no, o sea, es que me quiero fregar al ingeniero, o es cuando el ingeniero decía, es que este cabrón no me va a sacar un peso. ¿Qué quiero decir? Que si hay que terminar, yo lo que quiero sugerir es ser claros. O sea, es decir, hay que platicar las situaciones como tal y hay que pensar que en esta situación forma es fondo, ¿no? A nadie le gusta sentirse engañado, ¿no? Y a nadie le gusta sentirse maltratado. Entonces, pues forma es fondo. Hay que decir la situación como es, hay que platicar la situación como es y esa claridad es un punto a favor, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Quedan dos últimas aportaciones que hay en el chat. Dice Diego Lujambio, Mayello, que si no nos vas a contar qué pasó al final con el médico accidentado. Diego, Pepe es increíble persona. Yo le conocí y ya se movía en silla de ruedas, estaba en una franca recuperación y la verdad es que salió adelante. La verdad es que no he tenido contacto con él en los últimos 2 años, pero tengo un amigo en común cercanísimo y estoy seguro que si le escribiera hoy me dirían que Pepe está bien y que está al frente. Los últimos 2 años se ha dedicado a dar conferencias precisamente sobre resiliencia, ¿no? Cómo a través de una situación o de un trauma bastante fuerte puedes salir fortalecido de eso. Es decir, es quizá como una situación agradable que todos coincidimos, ¿no? Que las personas que luego sufren nos enseñan más. Muchas gracias. Y por Perfecto, último... gracias. Gracias, Diego. Queda un comentario de Roxana. Dice, buenos días, ¿puedes ampliar un poco sobre el comentario? Cuando tienes algo que te enoje o te entristece, pregúntate, ¿qué necesidad no tienes cubierta? Dice que no escuchó completa la frase. Sí, Roxana, toda emoción o todo sentimiento es la respuesta que tenemos de algo que nos llega del exterior. Y hay un ejercicio muy práctico y muy útil cuando se trata de enojo, de miedo o de tristeza, que es preguntarse cuál es la necesidad no cubierta que el sentimiento nos está descubriendo eso. Si hay angustia, si hay ansiedad, la pregunta sería ¿qué necesidad no cubierta tengo? Seguramente puede ser un tema de certezas y ahí es en donde entra un ejercicio muy sano de soltar el control sobre lo que no tenemos el control y de un sano abandono. Eso mismo aplica con el tema de la tristeza o del enojo. Si hay tristeza, la pregunta de la necesidad no cubierta puede darnos luz o nos da luz sobre qué necesidad necesitamos cubrir que no la tenemos cubierta por esta situación y eso nos va a destapar una luz para poder enfocar cuáles son nuestros recursos y poder dar solución. Muchas gracias, Francisco Quintero. Por último, pregunta, ¿cómo podemos luchar contra la inercia? Bueno, entendería que contra una mala inercia, ¿no? Pues porque la inercia en sí misma puede ser positiva. Hay que pensar que el cerebro le gusta, el cerebro es cómodo, por eso también a nivel cerebral generamos hábitos, ¿no? Pues porque entonces eso significa gastar menos energía para dedicarnos a otras actividades y que podamos gastar más energía, ¿no? Entonces, si es una inercia mala, yo lo que mencionaría sería poner el foco en situaciones buenas. O sea, hay que generar actitudes, actividades, o sea, hay que quitar la procrastinación y hay que mencionar, bueno, qué estás aprendiendo, qué estás haciendo, qué estás realizando por los demás, qué foco tienes en la empresa, cómo estás atendiendo a los clientes, a los proveedores en las situaciones, ¿no? Cuando tenemos esa actividad de hecho, la inercia la estamos nosotros poniendo en el foco donde queremos y no en donde la situación nos quiere llevar. De acuerdo. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. Mayello, pues hemos llegado al final de esta charla, de esta conferencia. No sé si tienes algún comentario final para concluir. Están preguntando que si puedes sugerir libros. Esos ya los habías compartido. No sé si tengas alguno adicional. Pues la verdad es que el agradecido soy yo. Gracias por la oportunidad de poder compartir y de conversar. Les he dejado mis datos para cualquier situación, pregunta, comentario y bueno, ya está también el link que habíamos colgado. Los libros con todo gusto los comparto porque veo que ahí mencionan cuáles eran. Entonces, simplemente menciono que son estos. Sí, ya aparece, ¿no? Mencionaba esos 8, aunque soy consciente de que en las preguntas salieron otros tantos, ¿no? Entonces, Johnny María Esos, el libro de Alma, Mente y Corazón de Álvaro González Alorda, y también mencionaría la liga de Harvard, de la Harvard Business Review, donde hacía toda la... No era la Harvard Business Review, no era la revista, sino un libro publicado por la misma universidad sobre la felicidad. Pues muchas gracias, Alejandra, y pues nada, yo estoy a disposición de lo que necesiten, tienen mis datos y feliz de estar con ustedes.
Muchas gracias, Mayello. Varios tienen la inquietud sobre si quedará grabada la sesión. Se está grabando. En cuanto tengamos el link disponible, se los haremos llegar. Les agradezco mucho a todos nuevamente su presencia, que se hayan dado la oportunidad de tomar estos minutos con nosotros. Sobre las siguientes actividades de ICAMI, ya les estaremos haciendo llegar la información a través de sus directores de programa. Y pues a seguir cuidándonos mucho. Gracias de nuevo y que tengan muy buen día.